grabación. En esta primera sesión del día, porque hoy vamos a tener 2 sesiones, muchachos, lo que vamos a tratar es torque, que es el primer indicador de este tercer periodo. Bien, hay 2 actividades en las que ustedes estuvieron trabajando para tener, digamos, esas notas ahí respectivas del indicador de torque. Y se hacían asociación a lo que era ese concepto dentro de un caso muy especial que eran las fuerzas que se someten a una viga. Las vigas, muchachos, de pronto el que ha tenido oportunidad de buscarlas en internet, son elementos estructurales que se emplean en las construcciones, que se emplean en algunos establecimientos domésticos. Ya cada vez hay más establecimientos de hogar que se hacen con vigas. Y estas vigas pueden tener muchas formas. Pueden tener formas de I, pueden tener formas de C, de U. Y cada una va a tener, digamos, con una resistencia y una aplicación muy específica dentro de las edificaciones de construcción. Entonces nosotros acá vamos a ahondar lo que es el concepto de torque, ¿cierto? Aplicado también a un concepto muy especial y es ese tipo de elementos estructurales. Bien, en este caso la viga. Los torques pueden ser aplicados a muchos elementos, a muchos objetos, pero en este caso particular nosotros trabajamos con lo que era una viga. Profe, ¿sí? ¿a qué otros elementos puede hacer referencia al torque? Como acabo de decir que puede hacer a muchos, pero en este caso lo trabajamos con una viga. ¿Cuáles otros podrían ser? Sí, claro, claro. Elementos más comunes desde el hogar está el torque, se puede ver desde el momento en que ustedes aprietan un tornillo, en el momento en que ustedes aprietan una tuerca, cuando van a abrir la tapa del pote del azúcar o de la sal, o cuando van a abrir la tapa de una gaseosa, o cuando van, por ejemplo, a limpiar el abanico. Los abanicos tienen unas roscas allí, que son de hecho roscas izquierdas, ustedes las aflojan y ustedes lo que hacen ahí en realidad es un movimiento que se asocia a un concepto que se llama torque, que es la relación que hay entre una fuerza y una distancia. Generalmente en las industrias se emplean en vigas, ya es el motivo central de todo eso. También eso se pueden ver en cables tensados, se pueden ver en diseños mecánicos de diferentes tipos de máquinas. En los automóviles, muchas de las piezas están sometidas a torques allí. Mejor dicho, el torque está en todos lados, muchachos. Y todos de alguna forma hemos tenido esa experiencia con esa magnitud. La hemos visto quizá de forma somera antes, pero la idea es que acá podamos entender bien lo que es ese concepto, que es un concepto sencillo y que ustedes van a ver muchísimo, no solo en su hogar, sino en la industria. Y ya les estaré mostrando más adelante otras aplicaciones más específicas del torque, ¿bien? Esto que le estoy haciendo aquí es una viga aproximada allí del problema. Bien, en esa imagen que ustedes tenían allí, de ese ejemplo, que a la mayoría les fue muy bien en realidad, lo que tenemos es una fuerza de 80 newton allí, que se aplica a 8 metros de distancia desde el punto A. Y tenemos los 8 metros. Este lo llamamos el punto A. Aquí tenemos los 80 newton. Bien. Y toda la viga completa mide 20 metros. Cuando terminemos el ejemplo, yo les voy a mostrar cómo se ven las vigas completas, algunas de las formas así más conocidas. La más conocida es la que tiene forma de I. Ya cuando se quieren hacer estudios más avanzados, ya se va uno a notar que esa forma que tienen las vigas influye también en otros factores allí. Pero lo que vamos a ver ahora es sencillo, el concepto de torque desde un punto de vista muy sencillo, ¿bien? El torque se simboliza con la letra tau y viene a ser la multiplicación de lo que es la fuerza por una distancia, ¿bien? El torque, muchachos, es una cantidad vectorial.
Listo, sin embargo, nosotros no vamos a ahondar demasiado en los detalles implícitos que hay en ese concepto que les digo que es vectorial. Me interesa de momento que tengan claro qué es el torque y cómo se relacionan allí las variables, ¿bien? Esa fuerza de la que estamos hablando allí en esa expresión es una fuerza que va a causar un giro y ese giro va a tener un sentido que puede ser positivo o negativo dependiendo de hacia dónde va el giro. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver acá en esos dos puntos como tal, porque son dos puntos de giro diferentes. Bien, iniciemos con el inciso A. El inciso A nos dice que debemos calcular cuál es el cuál es el torque que se provoca allí cuando se aplica esa fuerza de 80 newtons desde un punto que está a 8 metros allí, desde el punto A. Entonces hacemos nosotros acá un esquema básico de cómo se vería eso. Listo. Tenemos acá el punto A y la distancia de los 80 newtons. Esto que yo les estoy mostrando aquí, muchachos, es una fracción de esa viga. Bien, y se los muestro para explicarles allí cómo se genera ese sentido de giro. Bien, el punto A, muchachos, esos dos puntos que nos muestran allí en realidad nos están preguntando es cómo se provoca el torque en torno a ciertos puntos de la viga. El primero es el punto A, es decir, cómo es y cuál es el valor del torque que se provoca si tomamos en cuenta que A va a ser el punto central del giro que provoca esa fuerza de 80 newtons allí. Entonces lo que nosotros hacemos es ese análisis y tenemos en cuenta las convenciones que nosotros veíamos allí. Si tenemos nosotros un punto A que no está girando, sino que está quieto ahí, va a ser el punto del cual todos los otros puntos de la viga se van a mover. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Que como ese punto va a estar ahí inmóvil, esa fuerza de 80 newton lo que va a generar es que el cuerpo se mueva haciendo un giro en la dirección de las manecillas del reloj. Esa viga se va a mover de esta forma, en ese sentido. Las manecillas del reloj siempre se mueven en ese sentido. Nunca hacia atrás porque eso es como retroceder el tiempo. Entonces, ese sentido en torque, muchachos, se toma por convención como un valor negativo. Bien, todo torque que tenga un sentido de giro horario va a tener un valor negativo como respuesta. Entonces, eso es algo que veían algunas personas, que algunos no especificaban que el sentido de giro provocado en el inciso A debía ser un valor negativo. Entonces, si a alguno de ustedes de pronto les surge la duda de eso de la convención de signos, que solo son dos signos negativo y positivo, me comenta y acá hacemos la aclaración, ¿bien? El torque que se provoca alrededor del punto A requiere de dos magnitudes, que son allí la fuerza y la distancia. La fuerza la tenemos, que es un valor de 80 newton, como les aparece ahí. Y para ese caso A tenemos una fuerza de 80 newton que multiplica a una distancia de 8 metros. Bien. Haciendo ese cálculo, eso nos va a dar un valor de 640 newton metro. Ahora, tenemos que nosotros especificar cuál es ese sentido de giro allí. Bien, como ese sentido de giro es horario, nosotros especificamos acá abajo, ya sea mediante el signo o lo especificamos mediante un párrafo, explicamos allí que el sentido de giro que provoca esa fuerza del inciso A es negativo. Y la mayoría de personas lo hizo, no todos, pero la mayoría de personas lo hizo, la gran mayoría del curso. Entonces, claro, claro. Entonces, bien, los vi bien ahí, muchachos. Ya saben que si les surge alguna duda, me comentan, ¿bien?
Ahora tenemos un inciso B, que es el que de pronto algunos también cometían algunos errorcitos allí. En ese inciso B tenemos ahora la viga, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta es el centro de la viga. El centro de la viga ahora va a ser nuestro punto de rotación. Entonces vamos a marcarlo aquí, en esta parte. Marcarlo con rojo que se vea. Ese punto rojo que les estoy señalando ahora es el centro de la viga, muchachos. Y ahora tenemos que tener en cuenta cuál es esta distancia que hay aquí. Miren, si toda la viga mide 20 metros y nos están pidiendo calcular hasta el centro de la viga, sabemos que esta distancia desde el centro hasta acá mide 10 metros. Esta otra mitad también mide 10 metros. Entonces la pregunta es, muchachos, ¿cuál sería esa medida que daría ahí? Coméntenme, ¿cuál sería la distancia que hay ahora entre esos 80 newtons y el centro de la viga? ¿Cuál sería esa distancia? ¿Mm? Adelante, Arce. No sería 2. Claro, sería 2, claro. ¿Cómo se llama? Profe, Señor, una preguntita porque hay tormenta y hay relámpagos y está tronando y usted sabe que esto llama mucho rayo. Se puede hacer vamos. polo a tierra. Sí, sí. Entonces para ver si pueden Sí, suspender o qué. profesor. Bueno, De vamos acuerdo, de acuerdo. a Ahí dar, dejo la niña. sí, claro, vamos a dar 5 minuticos más allí a terminar esta idea y vamos a suspender por hoy. ¿Listo? Uy, me pucha. ¡Ah, carajo! Listo, listo. Ya ustedes, la mayoría hicieron esto, así que vamos a terminar acá rapidito la reunión, ¿bien? La distancia es correcta, la distancia es de 2 metros. Y la fuerza es de 80 newtons. El giro que provoca eso, en este caso es un giro, como este, el punto rojo este, vamos a llamarlo B, va a generar un sentido antihorario y es un sentido positivo. Entonces eso se calcula allí multiplicando el torque, sería 80 newtons por 2 metros. Y eso daría un valor de 160 newton metros. Entonces, como tal, ese sería el segundo valor allí, muchachos. La gran mayoría lo hizo y ahí con el signo positivo ya están especificando que ese es el sentido de giro. Que como es antihorario va a ser positivo. Entonces, en torque deben recordar siempre esas dos expresiones. Entonces, no sé si tengan alguna duda allí, muchachos. Ok, listo. Bueno, muchachos, vamos a tomar la asistencia final acá. De los que están, yo